Un saludo afectuoso. Extrañaba nuestras charlas, pero aquí estamos de nuevo. Demasiado trabajo. Afortunadamente, demasiado trabajo. Un saludo a todos los que nos ven, a todos los que nos escriben. En lapso de 24 horas veo que estamos conectados alrededor de 2000 personas. Eso es gratificante. Saludo afectuoso a todos, sobre todo a Managua, Nicaragua, Argentina. Una persona que nos habla afectuosamente de visitar México, Liceo de Garcandia. Un saludo afectuoso, gracias por sus palabras a todos, de verdad. A Nuevo León, México, Miami, Florida, Bellas Flores, Oxnard, California, Tecámac, Estado de México, Chile nos saluda. Montevideo, Uruguay, Colombia, Valle del Cauca, Lanús, Buenos Aires, Milwaukee, Cuba, Monterrey, México. A todos, a todos, a todos. Un abrazo afectuoso. Sigamos en busca del Jesús histórico y de la historia en sí del cristianismo, de nuestras religiones de Occidente, cómo llegaron a ser. Y para eso debemos ampliar nuestro criterio, ampliar nuestra conciencia, alejarnos cada vez más de la mente neandertal, del Homo sapiens en las cavernas, en las montañas, en los llanos, y acercarnos al hombre moderno, al hombre de ciencia, los conocimientos actuales. ¿Qué hubieran dado todas esas personas por tener a su disposición, en la yema de tus dedos, conferencias de grandes científicos, de grandes pensadores? Asistir a una conferencia en las universidades más grandes, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, en nuestro idioma, y podemos traducir lo que no está en nuestro idioma. Debemos ser agradecidos e ir hacia adelante, porque nuestros hijos son los que pagan por nuestros errores, por nuestra mediocridad, y los que aprovechan y disfrutan si les heredamos conocimientos. Para estudiar a Jesús histórico, debemos ver antes que nada a su familia. Él convivió con personajes realmente históricos. De hecho, algunas menciones acerca de Jesús son en tercera persona. Aunque de Juan el Bautista, por lo menos Flavio Josefo no menciona a Jesús cuando habla de Juan el Bautista. Del mismo Jesús, y repasando los videos anteriores nuestros, del mismo Jesús, si leemos la cláusula flaviana, quitamos lo manipulado. No tenemos que ir a libros y otros autores, a otros escritores. Debemos ir así a los escritos en griego, Biblia interlineal, o los escritos originales de él, y conociendo el griego, quitamos todo lo que no pueden ser palabras de Flavio Josefo. Y entonces entendemos claramente que él habla de Jesús, de un Jesús histórico, en una época convulsa, en tiempo de Poncio Pilato, lo que ocurría cuando fueron expulsados por Roma, en la ciudad de Roma. En tiempo de Poncio Pilato, el emperador Tiberio expulsó a un grupo de judíos mesiánicos que habían huido después de una revuelta, se refugiaron en
la ciudad de Roma, y ahí estafaron a una familia, principalmente a una mujer. ¿Qué ocurrió con ellos? Unos fueron crucificados, otros, debido al odio que despertaron y la desconfianza entre los romanos, fueron crucificados. Otros más enlistados, se habla de 10,000 personas enlistadas en el ejército, por seguir a estos 3 farsantes que andaban predicando el reino, el Dios de Judá, pero lo usaban para estafar a los ricos, con el pretexto de enviarles a Jerusalén el dinero a los pobres. Al templo, enviar al templo, pedían púrpura y pedían oro. Lo mismo que hacen hoy muchos estafadores que predican y ponen videos de gente menesterosa, pobre, de todo el mundo. Graban esos videos cantando alabanzas. Estos videos se los venden a estos grandes estafadores y ellos los proyectan como si los diezmos que tú estás dando está trabajando allá, como que allá lo enviaran. Lo cual es una total farsa, y eso me consta porque he trabajado observando, analizando, estudiando esos grupos cuando trabajaba para el gobierno. Bien, acerca del Jesús histórico, si leemos esa cláusula flaviana, dice ahí claramente, en esos tiempos, en esos problemas que me parece que el video anterior lo relaté, en esos tiempos aparece un sofista llamado Jesús. Un sofista es un filósofo judío, tenía conocimientos ese hombre, lo mismo que Judas el Galileo y todos los grandes líderes que encabezaron revueltas. Los macabeos, 180 años antes que la época cristiana que estamos hablando, los macabeos hicieron pacto, hicieron una revuelta, sí, fueron a la montaña, sí, porque ahí es donde se mataban ellos. Pero cuando ellos llegaron a Jerusalén, cuando ellos tomaron el poder por problemas de los seleucidas con Roma, que ya había llegado ahí, se retiraron los ejércitos griegos, toman el poder los judíos macabeos y pactan con Roma. Y al mismo tiempo le envían regalos y pactan con Grecia. La alta política que se lleva a cabo hoy. Exactamente lo mismo. La política es siempre la misma y la religión siempre será la misma, unida a la política. Siempre va a ser lo mismo. Estas épocas, si lo vemos a ojos abiertos, sin doctrina, vamos a encontrar lo humanamente creíble. Encontramos ahí que Jesús sí habla de un sofista, un hombre sofista, un hombre con conocimiento, no que quizá hablaba griego. Quizá, no es quizá. Para ser un sedicioso, para atraer multitudes, para tratar con publicanos y hombres ricos, él tenía que dominar varios idiomas y mucho conocimiento filosófico que había adquirido desde su infancia cuando se perdió de sus padres, precisamente en una revuelta sediciosa de Judas el Galileo, un sofista, los que decían ser sabios, a quienes se les llamaba sabios. Personajes históricos unidos a Jesús. El principal es el que prácticamente nació muy poco antes que él, 6 meses antes aproximadamente, según los datos de la Biblia, que es su primo Juan el Bautista, primo o pariente. Su hermano Jacobo, que fue asesinado en el año 62, por cierto, y los historiadores dicen el hermano de Jesús, y 2 historiadores lo citan. Jacobo, Santiago en español, el hermano de Jesús. ¿De cuál Jesús? ¿Y por qué el cristianismo? ¿Y por qué los judíos seguían buscando a familiares de ese sedicioso llamado Jesús?
que se había levantado en armas en tiempos de Poncio Pilatos, o había atacado el templo en tiempos de Poncio Pilatos, cuando a este se le ocurrió reunir dinero para construir un acueducto al pueblo judío. Esto ya lo vimos antes. De los que no hemos hablado son de dos sobrinos nietos de Jesús que fueron atrapados, fueron llevados en épocas de Domiciano, el año 92. El emperador Domiciano mandó traer a todos los líderes en Oriente o posibles líderes familiares de sediciosos en Oriente, porque se sabía que se estaba gestando una guerra, una revuelta mayor aún que la del año 70 en Jerusalén, en toda Judea, y que dio pie, se estaba encaminando ya toda esa área, y todos los judíos, ahora sí del imperio, en contra de Roma, y se llevó a cabo en el año 114. Pero ahí, en el año 92, Domiciano hizo llevar ante sí a dos sobrinos nietos de Jesús. Lo vemos, está escrito, o lo cita en uno de sus libros el doctor Mario Sabán, pero quien dio el dato, quien primero escribió de ellos fue Hegesipo. Dos sobrinos nietos de Jesús son llevados ahí. Como no había testigos, y ellos dijeron ser campesinos y no predicadores, la máxima prueba dijo, enséñenme sus manos. Y enseñaron sus manos callosas de tanto trabajar el campo. Y los dejó libres. Sí hay personas que citan a Jesús, a un Jesús sedicioso, no a un Jesús milagrero. ¿Por qué? Porque acerca del bautismo de Jesús hay problemas para tocar ese tema. Hay problemas, hasta hoy no se ponen de acuerdo, por eso hay tantas sectas. En la misma Biblia, acerca del bautismo de Jesús, hay problemas entre los evangelistas. Pablo no menciona que Jesús haya sido bautizado. Para él Jesús es divino porque su Dios lo resucitó. Pablo tampoco habla de milagros de Jesús, se habla de los milagros de Pablo. Por cierto, Juan el Bautista es el primero cuyo espíritu presumiblemente resucitó y reencarnó en Jesús. No solo Herodes Antipas decía que el Bautista había reencarnado en él. Mucha gente del pueblo decía que era la reencarnación de Juan el Bautista, el primero que había resucitado, nada más que reencarnando en otro hombre. De Juan hay datos en la arqueología y hay varios templos construidos en su honor, precisamente en Jerusalén. Hay una piedra donde están la huella de pies gigantes que se usaba como tina, esa huella de pies hendidos en la piedra, perdón, se usaban como tina para lavar los pies y para ungirlos con aceite. Acerca del bautismo, la forma de bautizar, entregando tu vida prácticamente con tus bracitos cruzados, y solo adultos, no niños, a otro hombre para que te sumergiera en el río y luego te levantara abandonado totalmente al poder, a los brazos de esta persona, renacer de nuevo. Y en el río Jordán tiene precisamente ese nombre, es caída, porque hay una diferencia de 100 metros en el cauce y un poco abrupta, se vuelve bronco ese río. Y por eso, si buscamos el nombre del río Jordán en hebreo y en árabe, es sumergirse, el río que se sumerge, que cae. Pero el bautismo o el lavamiento
el aseo, la limpieza, la pureza, como rito, ya se conocía en Judea. Incluso hay pasajes que son difíciles, son un tanto morbosos, como el de Ezequiel en 16:9, donde habla, presumiblemente, Dios judío, Yahvé, Jehová, Dios Hei, como le queramos llamar, al fin no existe, no entiende, no va a contestar nunca. Cuando él habla de purificar a su amada ramera, Jerusalén, cuando le está reprochando de que él la lavó, la conoció desnuda, doncella desnuda, la lavó, le lavó la sangre y después la ungió con aceite. Un rito, ¿para qué? Para hacerla suya, para entrar en pacto con ella, desposeerla. Hay un historiador mexicano, Donato, Historia no contada de la Biblia, Historia no contada de la Biblia, me parece que se llama esa página, toca estos temas puntuales. De hecho ya son demasiadas personas que están estudiando sin doctrina y lo están exponiendo gratuitamente a todo el que quiera estudiar. Pero los temas son difíciles, por supuesto que sí. Mucha gente prefiere hacer lo que hacía la Iglesia Católica, quemarla antes que leerla, y menos tomar apuntes. En el bautismo también, en Ezequiel 36:25, de 25 a 27, habla de entrar en pacto, pero ahí puntualiza: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes. Ya vimos qué significa eso de yo soy el camino, la verdad y la vida. Las tres palabras en hebreo significan lo mismo: cumplir la ley, cumplir la ley, cumplir la ley de ese Dios. Eso es ir por los caminos del Señor. También Isaías habla de un nuevo pacto, y todo es mediante los lavaré, los purificaré. El rito de purificación, Isaías 19:21, siempre está el agua involucrada. Repito, es un bautismo voluntario, adulto, no infantil. En Números 8:7 habla de un agua purificadora. Y nuevamente las palabras son muy duras, si lo leemos en hebreo. Muy duras, muy fuertes. Porque habla de genitales, hablando entre hombres. Hombres, no niños. Números 8:7 toca el tema de purificación, entrar en pacto, agua purificadora, y ellos se lavan, se rasuran y después se les pondrá ropa limpia. En Levítico 8:6, Aarón lavó a sus hijos, los purificó para que pudieran servir como sacerdotes. Si vemos la religión como es, los ritos como son, no hoy el bailoteo y prédicas del fin del mundo para sacar dinero. Los ritos hoy es dinero en efectivo. Claro, si te das un carro te lo reciben, una casa, y hay videos donde lo piden a gritos. En esos tiempos era ganado. Y para engañar a la gente tenía que ver humo. Sí, sacrificaban el ganado, uno de 100 o 10 o 5 que recibieran, sacrificaban uno para que el pueblo viera humo, los demás a los corrales. Pero la carne se la comían ellos. Perdón. Como siempre estaban unidos los sacerdotes, el poder político y el poder religioso, los sacerdotes tenían que purificarse para matar las reses, descuartizarlas, ponerle
En el brasero ya lo vimos de hace años, lo que son las ofrendas a Dios, las pezuñas, los cuernos, las tripas, las plumas de las aves, el pico, la cola gorda, dice ahí, porque a Dios le gusta la grasa. Eso es lo que ponen a quemar, pero ellos cocinan y se reparten la carne. Pero siempre están unidos. Y si tú gobiernas, y si tú tienes el poder de las armas, los generales, los reyes, vas a recibir tu parte, pero no de un mugroso. Por eso tienen que purificarse, lavarse. Que ahora ya ritualmente, sobre todo en el rito musulmán, ya es una oración y Alá misericordioso, y fingen lavarse. O hacen el acto, la mímica de lavarse. Esa es en sí la purificación, pero al pueblo se le hace creer que es algo muy místico, muy sublime. En Zacarías 3:1 vemos un pasaje interesante, porque está el sacerdote, el sumo sacerdote Yeshua, ante Yod-Heh Vav-Heh, es juzgado, está siendo juzgado el sumo sacerdote Yeshua. Satanás está a la derecha de Yod-Heh Vav-Heh. Es Satán el que está siempre a la derecha en un juicio, porque es el opositor, es el adversario. Hablando en términos jurídicos, es el fiscal. Es el fiscal, es el que va a exponer la causa contra el individuo que es presentado ahí para ser juzgado, y ya el juez tomará su decisión, pero tiene que escuchar a ambos. En Zacarías 3:3, Yeshua se aparece sucio y harapiento. O sea que estaba lleno de acusaciones, eso quiere decir, estaba sucio y harapiento. En 3:4, Yod-Heh Vav-Heh lo perdona. Lo perdona. En el 3:5, ropas y turbante, los árabes, turbante en la cabeza. En el 3:6, el mensajero de Yod-Heh Vav-Heh, algunos dicen el ángel, no, es el mensajero, Malach, y punto. Es reprendido por Yod-Heh Vav-Heh. ¿Por qué? Por haber presentado a Yeshua a juicio, por haberlo llevado a juicio. Lo perdonó. Y cuando lo perdona le dice, si cumples mis leyes, reinarás o gobernarás. Pero si leemos en la historia, y en la misma historia bíblica, en el libro de Esdras, el mismo sacerdote, sumo sacerdote Yeshua, hijo de Yosadak, fue acusado por los judíos y samaritanos que vivían, que se habían quedado allá en el área de Judea, y que no querían que estos que venían de Babilonia, este Yeshua venía de Babilonia, reconstruyeran el templo. Envían mensajeros al rey, el Elohim, el rey, el gobernante. No Yod-Heh Vav-Heh, aquí le ponen ese nombre, en la Biblia le ponen ese nombre, pero en realidad ellos acudieron al rey de Babilonia para que parara esa construcción del templo, y fue detenida por un tiempo. Leamos el libro de Esdras. Fue detenida por un tiempo. En la carta que envían al rey dice, esa nación perversa y revoltosa. O sea que este relato, si conocemos toda la Biblia y conocemos un poco o un mucho de historia, lo entendemos perfectamente, pero no hay misticismo cuando estudiamos todo. Por eso dicen que en la ignorancia está la felicidad. Un problema fuerte, muy fuerte en lo del bautismo. La paloma. La paloma representa a Dios, el Espíritu de Dios. ¿Sí?
Pero la paloma representa el aspecto femenino de Dios. Cuando se habla de monoteísmo, un solo Dios debe absorber todas las características de todos los demás dioses y diosas que eran venerados. La paloma representa el aspecto femenino de Dios. En los evangelios gnósticos, que prometí hacer un resumen de ellos, de lo que nadie habla, porque los que leemos los evangelios gnósticos hacemos lo mismo que los que andan evangelizando. Tomamos unas partecitas nada más que confirmen o reafirmen nuestras creencias supuestamente gnósticas que ya tenemos. Y este libro sí dice la verdad, y este libro dice la verdad, y así dicen todos. Bien, volviendo a la paloma que se aparece ahí y habla desde el cielo. En un video anterior, hace aproximadamente 2 años, hablé acerca de la paloma y del origen de ese mito. De Egipto fueron robadas por comerciantes fenicios, cananeos, 2 mujeres, 2 sacerdotisas. Sabían de ritos, sabían de todo, menos hablar en los idiomas a los pueblos donde se les llevaron. Uno fue llevado al área cananea, Fenicia, y otro fue llevado a los griegos. Estas mujeres hablaban, pero nadie las entendía. Pero como sabían que eran profetisas, que eran sacerdotas, sacerdotisas, perdón. Bien, al pueblo lo hacían creer que lo que hablaban ellas era sagrado y ponían un traductor. Y por eso hoy dicen que hablan en lenguas. Escuchan un trabalenguas, pues de ahí salió esa palabra. Como no les entendían y hablaban demasiado rápido, decían que hablaban como palomas. Una era blanca, o sea, de piel blanca, y la otra de piel oscuro. Por eso dicen una paloma blanca y una paloma negra. Está escrito en la historia, en Heródoto. Heródoto habla de estas 2 sacerdotisas que fueron llevadas y vendidas. Hablaban como cotorras, hablaban como palomas, no les entendían. Alguien traducía, presumiblemente. Convertían en sagrado todo lo que ellas estaban pidiendo, quizá agua, o gritando o maldiciendo. Pero de ahí se sacó eso de que en forma de paloma. Y en Israel, surgió también esa idea de que una paloma representaba el aspecto femenino de su Dios. Ya no era lo que ha sido hasta hoy, para el judío sigue siendo lo mismo Asherah, el árbol. La menorá no es otra cosa más que el árbol. Ellos jamás han dejado de adorar a una diosa, la esposa de Yahvé, la esposa de Jehová, la esposa de Dios. Porque todo esto son ritos de la cosecha. Son ritos de la cosecha. Vamos a regresar o buscar lo histórico de este personaje que hoy nos interesa. Juan el Bautista sí existió, sí es un personaje histórico. Vimos su nacimiento milagroso, ya lo hemos tratado. En la Biblia habla de un nacimiento milagroso, pero milagroso al puro estilo judío. Dios embaraza, pero a una anciana, embaraza espiritualmente, a una anciana. El anuncio es el mismo ángel, el mismo mensajero, Gabriel es el que anda avisando todo eso. Hay representaciones de Juan el Bautista como ese intermediario, porque es el que bautiza a Jesús y le transmite el Espíritu Santo. Juan el Bautista ha sido representado en sus templos, sobre todo, como Horus. En otros se le representa como a Mitra. Lo mismo de todos los héroes romanos. El dios Hermes.
aparece con alitas. Juan el Bautista aparece con alitas. Es hijo de una madre anciana, como todos los héroes todos los nacimientos de héroes del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, ya lo vimos, nace alrededor de 6 o 7 antes de Cristo, porque es, aparte de primo, familiar de Jesús, es, según la misma Biblia, de un nacimiento simultáneo prácticamente. Por aquí nace el Bautista y a los 6 meses nace Jesús. Es sacerdote, Juan el Bautista es sacerdote por su origen, de su padre, que era sacerdote en el templo, y su madre, que era hija de sacerdotes de linaje. Él era sacerdote. Y muchos sacerdotes fueron involucrados en revueltas y participaron en varias sediciones y participaron desde luego en las 3 guerras que presentó Judea a Roma. Los sacerdotes revoltosos se iban al desierto. De allá venían con el pretexto, y buen argumento válido, de pedir limosna para comer, para llevarles a los pobres, porque allá era donde estaban refugiados en el desierto muchos sediciosos, muchos asesinos. Era lugar de refugio, lo vimos en videos anteriores, de asesinos. Todas esas incluso ciudades del desierto, así le llamaban, eran pueblos. Los sacerdotes sediciosos creían o estaban empapados de filosofía griega. Los saduceos no. Los saduceos, los que estaban en el templo, no creían en ángeles, no creían en vida eterna. Para ellos todo eso es teología y ellos estaban simplemente gobernando. Los otros hablaban de teología, pero en realidad también querían venir y gobernar. Lo hicieron los macabeos. Lo hicieron los macabeos. Mataron y corrieron al desierto por defender las leyes de su Dios, y después renegaron de las leyes de su Dios para poder gobernar a gusto. Es que llegar y tomar el poder es diferente a cuando estás entre el pueblo. Los saduceos solo aplican las leyes, y ya sabemos que los ritos son para el pueblo. Los saduceos eran una de las 4 sectas judías que se disputaban el gobierno, no los ritos. Los ritos sacerdotales eran humo para el pueblo. El pueblo seguía, y ya lo vimos antes, y siguió a muchos líderes mesiánicos. Seguían a quienes prometían milagros. Hubo algunos que ni siquiera un milagro prometieron, solo les hablaban bonito. Y allá iban por miles y morían por miles. Seguían a quienes prometían milagros o hechos portentosos, no a alguien que hubiera realizado un solo milagro. En la historia no aparece ni un solo milagro de ellos. Juan era amado por el pueblo y seguido por una gran multitud. Entre sus seguidores estaban Pedro, Andrés y Jesús. Juan creó este rito del bautismo a su estilo. Él le dio ese estilo, como dije anteriormente, diferente al rito judío. Y esto, como lo dije antes, aparece en la arqueología, lo ha descubierto. En la arqueología, donde hacían su rito unos enormes pies, una tina simulando unos enormes pies, donde les lavaban los pies a los ingresados y después los ungían con aceite. En la Biblia habla de la Magdalena con perfume, los pies de Jesús. Pero el bautismo se practicaba así, era parte del rito. Y Jesús bautizaba, Jesús aprendió del bautista, se unió a él y después bautizaba por su cuenta. Lo está en la Biblia y ya lo hemos visto. El bautismo por inmersión o sumergirse se refiere a la caída o descenso del río Jordán en su cauce.
Entre los bautizados o discípulos de Juan están Pedro y Jesús. El relato del bautismo de Jesús es contradictorio en los evangelios. Para Marcos, el bautismo de Jesús es para que Dios lo tome por hijo. Se escucha Jesús, solo Jesús escucha una voz desde el cielo que le dice: tú eres mi hijo amado. Y ahí inicia su prédica. Pero en el Evangelio de Mateo, el bautismo es para cumplir profecías. Cada evangelista que escribe posteriormente intenta quitarle fuerza a la imagen de que el bautista, de que Juan era superior o maestro o líder de Jesús. En el bautismo que escribe Mateo, pseudo Mateo, Jesús no quiere, él pide ser bautizado y Juan no quiere bautizarlo. Jesús lo obliga, le dice: déjame, esto es para que se cumplan las escrituras. Ninguna escritura menciona que tiene que ser así. Y ahí, en el Evangelio de Lucas relata este mismo pasaje, pero ahí la multitud es la que ve descender desde el cielo una paloma que dice: tú eres mi hijo amado. Aquí ya no es solo Jesús el que lo ve, aquí ya es toda la multitud, se abren los cielos y ahí desciende la paloma. Como la veían, debió descender como en forma de proyectil, pero en fin, esto es teología. El motivo de controversia es que bautiza el líder, el mayor, el que es mayor. Hay varias pinturas, varios cuadros, donde se plasma esta imagen. Y vemos a la Virgen incluso como una garra queriendo atrapar a Juan el Bautista. Y el Bautista está bendiciendo a Jesús. Inaceptable para María que el otro fuera mayor que el suyo. Otro problema teológico es: el bautismo es para el perdón de los pecados según la Biblia. Jesús tenía pecados, ¿por qué tenía que ser bautizado? Y luego, el problema grave teológico es poner a Jesús bautizando, él mismo bautizando a otros, haciendo labor de un secretario. Por eso Juan dice, aunque él no bautizaba, sus discípulos bautizaban, pero él no bautizaba. Juan inicia su misión en el año 29 de la era común, porque según Lucas, inicia su trabajo, su labor, en el año 15 del reinado de Tiberio, y el año 15 del reinado de Tiberio es el año 29 de la era común. Apenas bautizado Jesús, atacó el templo, entonces fue en el año 29 de la era común. Josefo cita a Jesús y repetimos, dice que era un sofista, un filósofo sofista. Los sofistas eran filósofos. Y para un filósofo la verdad es la que tú quieras oír. Solo basta ver un resumen. Hay bastantes acerca de filosofía. ¿Qué es un sofista? La revuelta por el dinero de los sacerdotes para construir un acueducto. Ahí fue en la revuelta en la que participa Jesús. En ese tiempo apareció un sofista. Viene el relato de Flavio Josefo. En ese tiempo, el rito del bautismo de Juan, no lo entiendo de mi propia letra que escribí hace años, tengo todos estos apuntes en una libreta y en otra, disculpen. El rito del bautismo de Juan es citado por el escritor Flavio Josefo en Antigüedades Judías. Es interesante porque el historiador sí reconoce que Juan el Bautista, se le llama así porque bautizaba, Juan el Bautizante, habla en demasía de él,
habla de su muerte, pero no cita a Jesús. En este pasaje donde habla de Juan, no cita a Jesús, solo a Juan. Y le da una gran importancia, pero él, acerca del bautismo, no dice que sea para el perdón de los pecados. Josefo no relaciona a Juan y Jesús. Josefo dice que el rito no es para perdón de pecados y ocurre después del arrepentimiento, lo cual sí va acorde a todos los ritos judíos anteriores relativos a purificar de almas, a un nuevo pacto. Cuando haces un pacto con Dios, ahora perteneces a su pueblo. Ahora, sin que venga una paloma a hablarte, tú eres su hijo. Él te ha engendrado hoy, el día en que tú reconoces a ese Dios como tuyo. Tú te entregas, haces pacto con él. Flavio Josefo cita la ejecución de Juan el Bautista del año 36 a 37. Y la historia corrobora los hechos. La historia no corrobora o no menciona a Juan el Bautista. Solo Josefo lo cita en esa época, es el único historiador. Pero en esa época, en el año 36, a fines de 36 o principios de 37, antes de que muera Tiberio, cita puntualmente una guerra en la que se enfrentó Herodes Antipas, con Aretas, un rey árabe. Pierde la guerra Herodes, y el pueblo dice, así lo relata Josefo, el pueblo dice que fue por haber asesinado a Juan el Bautista, un hombre justo. ¿En qué año? El año 36, a fines de 36 o principios de 37. Porque Tiberio muere a principios del año 37 de la era común. Y si Tiberio muere en el año 37, se suspende la guerra que había ordenado contra Aretas. El otro emperador no la dio por buena. El ejército romano ya iba a atacar a los árabes y tuvo que regresarse. Y ya lo vimos también en el video pasado. Josefo cita al hermano de Jesús y su muerte en el año 62 después de Cristo por el sacerdote Anás. Aprovechando un vacío legal romano, mató a pedradas a Jesús, ordenó la muerte a pedradas de Santiago, el hermano de Jesús, y a otros más. O sea, ¿por qué? Por sediciosos, porque no esperó a que viniera Roma a juzgarlos, pero molestaban al poder del templo, y el poder del templo era un poder religioso, igual que los ayatolas. No los mataban por la forma de creer o no creer en Dios. Los mataban porque les estorbaban en su gobierno. Hegesipo, repito, nombra a 2 sobrinos nietos de Jesús. Y en la historia aparece que cuando Domiciano juzga a estos sediciosos, a todos aquellos que siguieran a judíos mesiánicos, líderes mesiánicos de antaño, actuales, cuando los está juzgando, resulta que un familiar suyo también creía en el Dios judío y en un Mesías judío resucitado. Ordena la muerte del familiar suyo, su primo, y de su primo y a la cuñada, la familiar, la deporta, la destierra. Vamos a seguir tocando este tema porque sí es interesante. Saludos a todos.